Déjenme preparar aquí rápidamente todo y vamos a pasar rápidamente a las diapositivas. Buenas tardes a todos que nos están acompañando en vivo. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a esta parte en la que nos quedamos el día de ayer. Y nada más para recordarles de lo que estudiamos el día de ayer o lo que explicamos el día de ayer. Igual, saludos a mi prima Daisy también, que nos está viendo. Y a todos los que se están conectando en esta hora. Decíamos que el día de ayer vimos una parte de la explicación a este argumento o a este comentario que se me dejó en un video de YouTube donde hablaba de que si Dios existe, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Ese era el tema que se trató y creo que lo subí a YouTube el 14 de diciembre, si mal no me equivoco, y luego se me dejó este comentario, a lo cual tuvimos una plática, un intercambio ahí de comentarios. Y luego me dijo, es muy largo para explicar aquí, entonces te voy a dejar un link para que tú veas el video de lo que yo pienso. Y bueno, entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo, voy a dar mi respuesta a través de videos, a través de clases, para que usted también se beneficie. Y mostrar por qué no estoy de acuerdo con esta declaración que se me hizo. El argumento o la declaración que se me hizo es la siguiente. Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad o muerte o guerras. Dios las quiere. Ahora, note este primer argumento. Dios no permite. O sea, Él está estableciendo que Dios no permite esto. Dios lo quiere. Dios lo lleva a cabo. ¿Ok? Y luego sigue diciendo en el comentario, no hay dos creadores. Bueno, esto podríamos tratarlo aparte. Porque aquí es una hay varios argumentos aquí en este mensaje. Primero, el primero que deberíamos de tratar es Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad, muerte, guerras. Dios las quiere. Eso es lo que decía esta persona en su comentario. Luego dijo, no hay dos creadores. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Si se refiere a que no hay dos creadores en cuanto a que no hay un Dios compuesto o es un Dios solamente de uno. ¿O a qué se refiere? No, obviamente Dios es el creador. Y luego menciona a Dios es trascendente de tiempo y espacio. Sí, ¿quién duda eso? Ahora dice, no fue el creador, es el creador de cada pequeño o gran hecho que sucede en nuestra vida. Entonces, al decir que Dios es el creador y que Dios es trascendente del tiempo y espacio, entonces Dios sigue creando cada cosa en nuestra vida, buena o mala. Por eso dice, no, Dios no permite, Dios quiere, todo lo que nos pasa es algo que Dios creó para que nos pasara. Dice, sea nuestro cuerpo, sea en el mundo. Entonces, si se fija, los separé por colores. El primero sería un argumento, el azul sería otro argumento, el otro colorcito medio cafecito sería otro argumento, y finalmente la conclusión a la que él llega en base a estos argumentos de arriba sería la que está en verde. Pero el problema es que si una de esos argumentos no se sostiene, se cae toda esta argumentación. O va a ser difícil mantener esta argumentación. Entonces, la primera que estamos estudiando es si realmente Dios no permite, sino que Dios los provoca, Dios lo crea, Dios hace que pase en nosotros. ¿Ok? Es lo que estamos estudiando. Pedí en qué se basaba su explicación y me manda una serie de pasajes. Entre ellos, el primero que aparecía ahí era Job capítulo 2, versículo 10. Que estudiamos el día de ayer. Entonces estamos viendo esta premisa que la podemos separar en dos partes con la azul en medio. Dios no permite, Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios no permite y lo que Dios quiere que pase? Bueno, enfermedad, muerte y guerras. Es lo que nos está diciendo con este argumento que nos está planteando ahí en su comentario. Entonces Dios dice, no es que Dios lo permita, Dios lo hace, Dios lo quiere. Y ya vimos el día de ayer que si estudiamos el ejemplo de Job, pues obviamente no soporta esta idea el libro de Job. Capítulo 1 y capítulo 2 dicen totalmente lo opuesto a que Dios no permite. De hecho, Job dice que Dios sí permitió que Job pasara por esto, pero Dios no quiso que Job pasara por esto. Quien quiso fue Satanás. Y si no es así, entonces quizás estamos leyendo dos libros de Job diferentes, porque en el que yo tengo en mi Biblia dice claramente eso. ¿Ok? Y lo explicamos el día de ayer. Ahora,
La siguiente lista, después de la cita de Job, todas las citas que estudiamos el día de ayer en la clase hacen referencia a la justicia de Dios. Cuando el hombre actúa mal, obviamente Dios provoca o trae un castigo sobre el hombre. Porque esto es justo ante Dios. Si el hombre actúa bien, si el hombre es recto, temeroso de Dios, obviamente Dios lo protege, lo cuida. Y todas las citas que vimos, muchas de las citas que vimos de ayer, se aplican al pueblo de Dios, a Israel. Y vemos cómo cuando Israel obedecía a Dios, Dios lo cuidaba, Dios prosperaba a Israel, Dios lo bendecía, lo protegía a sus enemigos, lo protegía de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero cuando Israel se alejaba y se olvidaba de Dios y empezaba a hacer cosas malas, las consecuencias de eso malo que ellos estaban realizando, sembrando, venían sobre ellos. Venían guerras, venían hambres, venían pestes, venían sufrimientos, etcétera, etcétera. Ahora, esto es justo delante de Dios. ¿Por qué esta idea no aplica a Job? Porque Job no estaba actuando como el pueblo de Israel. Porque Job, desde Job 1:1 nos dice que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y no había otro hombre como él. Sería injusto delante de Dios llevar un castigo a Job. Porque una de las características que vimos el día de ayer de Dios es que Dios es justo. Dios no es injusto. Entonces, si Dios hubiera castigado a Job por hacer las cosas bien, sería un Dios injusto. Por eso vemos que quien realizó esto en la vida de Job fue Satanás, no Dios. Ahora, quizás la persona vaya a argumentar, después de que le mande estos videos, quizás vaya a argumentar y vaya a decir, no, pero ahí está, la idea está ahí. Dios quiso castigar a la nación de Israel. No. De hecho, aunque la justicia de Dios demanda que se lleve a cabo esa reprensión para el pueblo, no es algo que Dios disfrute, no es algo que Dios quiera llevar a cabo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere para las personas? Y estoy hablando en estos pasajes que vamos a hablar incluso de los malos. Dios quiere traer sufrimiento a las personas malas. O sea, Dios se levanta en las mañanas y dice, ay, hoy me levanté como para hacer sufrir a alguien. No, Dios no hace eso. Y vamos a leer primero este versículo. Puse ahí, a pesar de que Dios es justo y que Dios tiene que llevar a cabo su justicia sobre el impío y castigarlo por el mal que el impío decidió hacer, así como traer la bendición y la bondad y el cuidado sobre el santo que hace la voluntad de él. Y esto se demanda de Dios porque Dios es un Dios justo. Al no hacerlo, al traer un castigo sobre el justo, sería una injusticia. Al traer una bendición sobre una persona que obviamente no quiere y no quiere nada que ver con Dios y reniega de Dios y se acerca y se aleja de Dios y hace las cosas mal, pues obviamente la justicia demanda que haya un castigo. Pero no es lo que Dios desea, no es lo que Dios quiere. Fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Y quiero que lo subraye porque el argumento es, no, Dios no permite el sufrimiento, la maldad, la muerte. Dios quiere esto. Y esto va en contraste inclusive hasta con las personas malas. Fíjese Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién le está hablando a Ezequiel? Dios. Diles Ezequiel. Diles vivo yo. ¿Verdad? Dice Jehová el Señor. Lo estoy diciendo yo. Que no quiero la muerte del impío. Entonces, esa simple frase va en contraste y va y derrumba el argumento que esta persona quiere plantear en su comentario. No, el argumento de esta persona es, no, Dios sí quiere Dios no permite, Dios quiere que las personas mueran, que sufran, que pasen por esto. Pero fíjese lo que está diciendo. ¿A quién le va a creer usted? ¿Al argumento de esa persona? ¿O a lo que Dios mismo está diciendo de su boca, de sus palabras? Dios está diciendo, ni aun con las personas malas es mi deseo que mueran. No quiero la muerte del impío. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios sí desea? Bueno, aquí lo mismo lo dice. Lo que Dios quiere es que se vuelva el impío de su camino y que viva. Aún para las personas malas, es el deseo de nuestro Padre Celestial que vivan.
que se acerquen a Dios, que dejen su mal camino, que dejen las cosas que los llevan a que Dios no pueda, o a que Dios tenga que impartir justicia sobre su mal actuar. No, dice Dios, yo no quiero, no es mi deseo, no me levanto en las mañanas a ver a cuántas personas voy a destruir, a ver a cuántas personas voy a mandar al infierno. No, esa no es la idea de Dios. Eso no es el deseo de Dios, ni siquiera hacia los malos. Lo que Dios quiere para con las personas que están actuando mal, lo que Dios sí quiere es que cambien, que se vuelva, fíjese cómo dice en rojo, se lo subrayé, que se vuelva el impío de su camino y que viva, no que muera, que viva. Volveos, dice Dios, vuélvanse, regresen, sálganse de sus malos caminos otra vez. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se salgan de sus malos caminos. ¿Dios quiere castigarlos? No, por eso Dios les está diciendo, sálganse de ese mal camino. Porque si no se salen, entonces mi justicia tiene que impartirse. Tengo que ser un Dios justo. Y si ustedes no quieren salirse de ese pecado, no quieren dejar su vida de pecado, no quieren dejar sus vicios, no quieren dejar su pecar, no quieren dejar el robo, no quieren... Bueno, entonces moriréis, oh casa de Israel. Recuerde, está hablando a su pueblo. Los pasajes que vimos ayer también le habla a su pueblo Israel. Ahora, ¿se parece o está en armonía con la escritura la declaración que se hizo por esta persona de que Dios no permite, sino que Dios quiere la muerte? Que es una de las cosas que consideramos malas. No, dice Dios de su propia palabra, yo no quiero la muerte del impío. No es algo que yo deseo. Yo lo que deseo o lo que desearía es que las personas por su propia voluntad cambiaran de sus malos caminos. Ahora, si se fijó en el argumento que hacía esta persona, en la última parte decía que Dios es creador de todas las cosas que nos pasan, haciendo referencia a que Dios es el que nos permite o nos incita o no sé cómo explicarlo, nos forza de cierta manera a hacer un acto, sea bueno o malo, y que traiga consecuencias buenas o malas. Pero fíjese lo que dice aquí. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que hagamos cosas malas. Dios no quiere que suframos. Dios quiere que volvamos de nuestros malos caminos. Porque si no volvemos, entonces sí la justicia de Dios se aplicará a nosotros. El justo juicio de Dios se aplicará a nosotros cuando ya no haya ya más oportunidad. Y le dice a su pueblo Israel, y moriréis. Entonces, ¿quiere Dios la muerte del impío? O en otras palabras, ¿quiere Dios la muerte de la persona mala? No. Ni siquiera de la persona mala. ¿Usted cree que Dios querría la muerte de Job? ¿O que Dios querría el sufrimiento de Job, siendo Job justo? Si no es ni siquiera lo que Dios quiere para los malos, obviamente mucho menos para Job. Entonces, ¿qué es lo que Dios sí quiere de los malos? Quieren que dejen de ser malos. Quieren que por ellos mismos decidan dejen ese mal camino y vuelvan a hacer la voluntad de Dios. Porque si no, entonces lo único que nos espera es sufrimiento, muerte, ¿verdad? Oh casa de Israel, porque la justicia de Dios se tendrá que impartir. Bien, no es el único pasaje que habla de esto. Vamos a ver más pasajes en el Antiguo Testamento y lo vamos a ir también al Nuevo Testamento. Nuevamente hablando a Israel. Ezequiel capítulo 18, versículos 23 al 32. Ahora Dios se hace la pregunta a él mismo, la misma idea. Dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? En otras palabras, ¿quiero yo salir a matar al pecador? ¿Quiero yo que el pecador se muera? En alguna ocasión oí decir a una persona, hacerle una pregunta a alguien que estaba compartiendo la palabra de Dios, y dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no extermina a los pecadores? Y la respuesta de aquel hombre que estaba exponiendo dijo, pues Dios puede hacerlo, pero si lo llevara a cabo, no quedaríamos nadie. Porque todos hemos pecado, dice la Biblia, delante de Dios. Todos hemos hecho algo malo delante de Dios. Pero Dios no quiere la muerte del impío, dice el Señor Jehová. ¿Quiero acaso yo la muerte del impío?, se pregunta. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Quién decidió apartarse del camino de Dios para morir? Nosotros. Dios no quiere que hagamos eso. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, o sea, una persona que ya era justa, el ejemplo de Job. Job estaba haciendo la voluntad de Dios, pero
Si Job se alejaba y dejaba de hacer la voluntad de Dios, entonces iría a cometer maldad. ¿Verdad? Dice, y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo o que otras personas hicieron. Y esto es un pasaje muy importante, hermanos, y es bueno de entender, porque a veces las personas se justifican, pero es que los otros lo hacen, es que las demás personas lo hacen. Bueno, no haga como los pecados de los demás, usted quede bien con Dios. Dice, no vendrá en memoria por su rebelión. La rebelión de Dios que provocó en nosotros, no, la rebelión de las personas. Con que prevaricó, ¿quién? ¿Dios o la persona? La persona. Y por su pecado que cometió, ¿quién? ¿Dios o la persona? La persona. Y por ello morirá, ¿quién? ¿Dios o la persona? La persona. Toda acción de la persona trae un beneficio, trae un perjuicio. En lo espiritual es igual. Si usted decide hacer la voluntad de Dios, obviamente hay un beneficio. Como si usted no decide hacer la voluntad de Dios, hay un perjuicio. Pero en el caso de los justos, de los que ya están haciendo la voluntad de Dios y aún así pasan por sufrimiento, la respuesta está en Job. Por eso se escribió el libro de Job. Para todos los demás casos de personas que no hacen la voluntad de Dios y pasan por sufrimiento, la respuesta es que Dios es justo y simplemente estamos cosechando lo que estamos sembrando: rebelión, pecado, etc. Dice, y por ello morirá. Si dijeres, no es derecho el camino del Señor. O sea, no, Dios no es justo. Oíd ahora, casa de Israel. ¿No soy justo? ¿No es derecho mi camino? O sea, ¿no es lo correcto lo que yo te estoy pidiendo? ¿No acaso son tus caminos todos torcidos? En otras palabras, Dios hablando hacia la comparación. Tú dices que lo que yo te pido es injusto. No es derecho, no es recto. Pero luego volteo y miro todo lo que tú haces y son caminos todos torcidos. Dice, apartándose el justo de su justicia. Esos son tus caminos. ¿Verdad? Y haciendo iniquidad. ¿Ese camino es recto? ¿Ese camino es el correcto? Él morirá por ello. Por su iniquidad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo quién? La persona. Entonces las personas sí tenemos la libertad de parte de Dios para decidir para bien o para mal. ¿Verdad? Inclusive los pecadores tienen la oportunidad de decir, ya no quiero seguir siendo pecador, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero también el que está haciendo la voluntad de Dios tiene la libertad de decir, ya no quiero servir a Dios, me quiero ir a hacer el pecado. Bueno, usted cargará con sus consecuencias o los beneficios de las decisiones que usted tome. Pero aquí en este caso está diciendo, no digas que mis caminos son incorrectos, dice Dios. Mira los tuyos, están todos torcidos, llenos de injusticia, haciendo cosas sucias, depravadas. Van a morir por esa iniquidad. Por su iniquidad que hizo, morirá el injusto. Dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, en otras palabras, si tú estabas viviendo tu vida mal en pecado, pero ahora quieres hacer la voluntad de Dios, quieres hacer lo correcto, quieres vivir con justicia, quieres vivir en santidad, bueno, entonces harás vivir su alma. En otras palabras, usted tiene en sus manos, dice Dios, la decisión de qué va a pasar con usted si hablamos en el sentido espiritual eternamente. ¿Quiere vivir eternamente? Bueno, está en sus manos decidir hacer la voluntad de Dios. No lo quiere y quiere vivir desordenadamente y no le importa irse al castigo eterno. Bueno, esta es su decisión. Pero ni aún en las personas pecadoras Dios quiere la muerte del impío. Ni aún en los pecadores. No es algo que Dios quiera, no es algo que Dios disfrute. Entendámoslo, no es algo que Dios dice, disfruto cuando hago sufrir a los hombres, disfruto cuando hago sufrir a las personas. No. En la Biblia se nos dice que Dios es nuestro Padre. ¿Usted disfruta hacer sufrir a sus hijos? ¿Los castiga por puro placer? ¿Los disciplina por puro placer? Obviamente no. Ni aún nosotros siendo imperfectos hacemos eso. Cuanto más Dios no quiere ni siquiera la muerte del impío, no es algo que desee. Lo que Dios quiere es que el impío se vuelva de su mal camino. Eso sí lo quiere Dios. Ahora, siguiente pasaje. Bueno, seguimos leyendo en el pasaje. Dice, porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo el justo. Hablando del pasaje, seguimos en el mismo versículo. De cierto vivirá, no morirá el justo. Si aún dijere la casa de Israel,
No, aún así no. Lo que Dios pide no es justo. Lo que Dios pide no es un camino derecho del Señor. ¿No son derechos, dice Dios, mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, sus caminos son los que no son derechos. Y oía una predicación hace un momento, unos comentarios de una predicación, y decía, la humanidad quiere que Dios se acople a ellos, no que nosotros nos acoplemos a Dios. O sea, usted no quiere hacer lo que Dios manda, usted quiere que Dios haga lo que usted quiere. Que Dios viva conforme a sus caminos, conforme a sus pensamientos, conforme a lo que usted quiere. Pero esos son caminos no derechos, son caminos torcidos. ¿Verdad? Proverbios que es 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es, el destino es la muerte. Dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno Dios nos va a juzgar según sus caminos, según lo que usted decidió hacer. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿La muerte del impío? No, Dios quiere convertíos y volveos de todas sus iniquidades. Deje de hacer lo malo, regrese a hacer lo bueno, deje de hacer todas esas cosas horribles que está haciendo. Y no será la iniquidad causa de ruina. Note, ese pecado demanda de Dios justicia. Si usted vive en pecado, es justo delante de Dios traer ruina para con usted. Porque usted está sembrando eso. Vuélvase, dice Dios. Deje de esos malos caminos. ¿Verdad? Ahora dice, echar de vosotros todas vuestras iniquidades, todos esos pecados, todas esas cosas sucias con que habéis prevaricado. Y tenemos que hacernos un corazón nuevo. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros tenemos que dejar, nosotros tenemos que convertirnos, nosotros tenemos que volvernos del camino malo donde andábamos, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón y un espíritu nuevo. Porque si no moriréis, casa de Israel. Vuelve a declarar Dios que no quiero. Subráyelo, porque el argumento dice que Dios sí quiere. Y aquí ya van 2 pasajes, bueno, de hecho 3 versículos con este, que nos dice que Dios no quiere. No es algo que Dios desee. No quiero, dice Dios, la muerte del que muere. Dice el Señor Jehová, lo dice Dios, yo no quiero eso. Ahora, si usted le va a creer a lo que dice Dios o a lo que dice una persona en un comentario, ¿con quién se queda? Yo me quedo con lo que dice Dios, no si usted. Pero Dios no quiere la muerte. Dios quiere que las personas malas dejen de ser malas. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, si la persona mala quiere seguir siendo mala toda su vida, está en la libertad de hacerlo, pero vendrá la justicia de Dios sobre él, tarde o temprano, y vendrá un castigo sobre él. Dice el Señor Jehová, lo que quiero es que se conviertan. ¿Para qué? Para que vivan. Dice exactamente lo mismo al pasaje anterior. Dios no quiere, ni aun de los pecadores Dios quiere esto. No se levanta Dios en las mañanas a ver cuántos pecadores voy a castigar, a ver cuántos pecadores les causo sufrimiento para divertirme con su sufrimiento. No, no es así. No es así. Y tan no es así que vamos a ver un ejemplo ya no del pueblo de Dios, vamos a ver el ejemplo de una nación que no era el pueblo de Dios. Como nos narra ahí en el caso de Jonás. ¿Recuerda Jonás? La historia de Jonás. Cómo Dios manda a Jonás, ¿verdad? A predicar a Nínive. Ve a predicar a esta ciudad. Ve y diles que se arrepientan de su maldad. Que si no, yo los voy a destruir. Y Dios manda a un mensajero a decirle a toda la ciudad que se arrepientan. Mire, vamos a buscar para leer otros pasajes, no nada más esos de Jonás, para leer más partes de Jonás. En Jonás capítulo 3, versículo 2, le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Obviamente después de que Jonás había intentado ir a otra ciudad
lejos de la presencia de Dios y viene una gran tormenta, es echado al mar. Dios prepara un pez especial, un gran pez especial, el cual traga a Jonás, y Jonás podía subsistir dentro del vientre de este gran pez, el cual fue y lo vomita en tierra. Capítulo 3, entonces le vuelve a decir Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿por qué Jonás daba este mensaje? Porque Dios le había mandado. La justicia de Dios demandaba que si Nínive no se arrepentía, había un límite de Dios, un límite de la paciencia de Dios, que si Nínive no se arrepentía, la justicia de Dios exigía que se llevara a cabo un juicio sobre Nínive. Entonces, les da una advertencia: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás predicaba esto a los hombres de Nínive. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería destruir a Nínive? ¿Se gozaba destruyendo a las personas? No. Porque Dios hasta ese momento les estaba dando un ultimátum. Todavía les estaba dando una oportunidad de que se arrepintieran. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Porque Dios no quiere ocasionar este sufrimiento. Y si puede evitar ocasionar este sufrimiento, cuando el hombre decide vivir su vida correctamente y cambiar, entonces Dios ya no tiene por qué castigarlo, porque sería injusto castigar a alguien que se arrepintió. Entonces dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ahora note la respuesta al mensaje de los hombres de Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Creyeron que estaban mal, aceptaron el mensaje y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y el propio rey se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo el rey proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gasten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. ¿Qué decíamos los pasajes anteriores? Dios no quiere la muerte del impío. Lo que Dios quiere es que se conviertan, que regresen de su mal camino. Dice el versículo 8, el rey manda el decreto: conviértase cada uno de su mal camino. El rey diciéndole a su pueblo en Nínive. Dice: de la rapiña que hay en sus manos, del robo y todo ese desorden que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará su ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, ¿Dios quería destruir a Nínive, sí o no? No, Dios no quería. Dios lo que quería era que Nínive se arrepintiera. Pero si Nínive se aferraba y no quería cambiar, la justicia de Dios demandaba que tenía que haber un castigo para ello. Dice versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y Dios no lo hizo. ¿Por qué ahora Dios no lo hizo? Si había dicho que en 40 días. ¿Dios mintió? No, porque Dios es justo. ¿Cómo va a castigar a alguien que se arrepintió de todo corazón? Y no se arrepintió una persona en Nínive. Se arrepintió desde el rey hasta el más pequeño en Nínive. Estuvieron en ayuno, dejando las cosas pecaminosas, arrepintiéndose su mal, convirtiéndose su mal camino. ¿Para qué? Para que Dios cambiara y no los castigara. Ahora, ¿Dios quería castigarlos o no? No, Dios no quería. Dios quería que se arrepintieran de su mal camino. Entonces, declarar que Dios quiere que el hombre muera, Dios quiere que el hombre sufra, Dios quiere que haya guerras, va totalmente en contra de la voluntad de Dios. Va totalmente lo que la palabra de Dios dice que es lo que Dios quiere. Ahora sigamos a mismo Jonás, ahora en el capítulo 4, versículo 2. Entonces, como Dios se arrepintió y dijo, bueno, ellos se arrepintieron, y esto es interesante. La justicia de Dios demanda un actuar en base a lo que nosotros decidimos hacer. Si la persona decidió hacer lo malo y sembrar cosas malas, cultivará cosas malas. La justicia de Dios demanda que haya un castigo para ello.
Pero si la persona decidió hacer cosas buenas, la justicia de Dios demanda también una recompensa. Igual para nosotros en el Nuevo Testamento. Si hacemos la voluntad de Dios, si nos arrepentimos, si somos bautizados, si lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, si vivimos fieles hasta la muerte, la justicia de Dios demanda que vamos a recibir la recompensa de la vida eterna. Si no queremos hacer la voluntad de Dios, la justicia de Dios demanda un castigo eterno. Pero no es que Dios se complazca y quiera esta destrucción. Ahora, Dios dijo, el pueblo se arrepintió, que era lo que yo realmente quiero, entonces ya no tengo por qué destruirlo. Pero ahora quien se enojó fue Jonás, porque Jonás quería que Dios destruyera a esta gente. Fíjese el corazón de Jonás. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso yo no quería venir, Dios. Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Bueno, Dios es clemente y piadoso ¿para con quiénes? Para con las personas que se arrepienten, para con las personas que cambian su mal actuar, para con las personas que dejan su mala vida. Para ellos es clemente, así como lo fue con Nínive, con este pueblo. Ellos dejaron su mal actuar, se arrepintieron, clamaron a Dios, se proclamaron ayuno. Entonces Dios no tenía por qué castigarlos. Dice, tú eres Dios piadoso, clemente y tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Con quién se arrepiente del mal Dios? ¿Con los buenos o con los malos? Con las personas que eran malas y dejaron su mal camino y ahora quieren hacer el bien. Con ellos Dios dice, yo ya no quiero hacer nada contra ellos porque sería injusto. Jonás capítulo 4 versículos 9 al 11. Entonces Dios le da una lección. Jonás se sienta ahí y no me voy a ir de aquí hasta que no destruyas esta ciudad. Y el sol le daba en la cabeza y lo hacía marear. Dios hace crecer una calabacera que lo protegió del sol. Pero en un día nació y creció, lo cubrió y murió rápidamente. Y Jonás se enojó en gran manera. ¿Por qué? Se secó si era la que me protegía. Y empieza a hacer un berrinche enorme, ¿verdad? Un escándalo enorme. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Estás enojado porque la calabacera murió? Y él respondió, mucho me enojo. ¿Cuántos Jonases no habremos en la iglesia? Mucho me enojo, hasta la muerte. Dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Y Jonás diría, sí, me puede que se haya muerto. Dice, pero tú ni trabajaste en esa calabacera. Tú no la hiciste crecer la calabacera. En espacio de una noche sola nació y en espacio de otra noche sola pereció. Y ahora tú no entiendes y me pides que yo no tenga piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y hay muchos animales. O sea, tú me pides, Jonás, que yo mate a 120,000 personas por tu capricho cuando estas personas hicieron lo que yo quería. ¿Por qué crees que te traje desde tan lejos, Jonás, a predicar a Nínive? ¿Porque quería destruirlos? Si mi intención fuera destruirlos, no te traigo, los destruyo y se acabó. Mi intención, o lo que yo quiero, dice Dios, no es la muerte del impío. Lo que yo quiero, Jonás, y quiero que entiendas, es que lo que busco es que las personas malas se arrepientan de su mal camino y que vuelvan. Ni siquiera para los malos Dios quiere el castigo. Ni siquiera para los malos Dios quiere la aflicción y el sufrimiento. Totalmente fuera de lo que dice la Biblia, esta línea de argumentación de esta persona que me lo dejó escrito por ahí en YouTube. Le mandaré estos videos, esperaré respuesta y a ver qué más nos comentan de su postura y de su idea. Vamos al Nuevo Testamento, ahora para usted y para mí. Y lo puse con letras grandes porque se nos olvida, dice, Dios no permite, Dios quiere. ¿Qué dice para nosotros 2 Pedro 3:9? Hoy para usted y para mí en el Nuevo Testamento. Si Dios hubiera querido la muerte del hombre, ya nos hubiera extinguido de hace mucho tiempo. Si Dios hubiera querido y deseara en su corazón la muerte de las personas, ¿para qué enviar a su Hijo a redimir al mundo? ¿Para qué enviar a su Hijo a morir por nosotros? Si lo que Dios quería era nuestro sufrimiento y era nuestro tormento y era la muerte, ¿para qué enviarlo?
Dice 2 de Pedro 3:9, porque aquí también narramos que hay personas que dicen, pues si Dios existe y dice que va a haber el fin del mundo, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué Dios no acaba con el mundo ya? ¿Por qué el mundo sigue existiendo? Espérense. Aquí está la respuesta, dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no está retardando lo que Él prometió. El mundo se va a acabar. Un día se va a acabar. La paciencia de Dios tiene un límite. Va a llegar un día que va a decir, es suficiente, no hay más oportunidad. Pero ya algunos dicen, esto ya se tardó. Pero ¿por qué nosotros sentimos que Dios está tardando? No es que Dios esté tardando, sino que Dios es paciente para con usted y para conmigo. Porque Dios no quiere, subráyelo, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere. ¿Recuerda el argumento de esta persona, el primer argumento? Dios no permite, Dios quiere. Y la Biblia no nos dice eso, la Biblia nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos al argumento de esta persona o le creemos a la Biblia? Yo me quedo con la Biblia. Pero claramente nos está diciendo que Dios es paciente porque no quiere que ninguno perezca. Obviamente los buenos van por el camino de Él y van por la senda correcta. Pero tampoco quiere que los malos perezcan. Lo que Dios quiere no es castigar a los malos. Dios no se complace en mandarlos al infierno. De hecho, el infierno, leemos en Mateo capítulo 25, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios pensaba en el castigo de Satanás y sus ángeles, no en castigar a usted y a mí. Pero si usted quiere vivir como Satanás vive, si usted quiere actuar como Satanás actúa, si usted quiere pecar como Satanás es, desobediente, etcétera, etcétera, pues usted irá al mismo lugar. La justicia de Dios demanda eso. Sería injusto que usted fuera un asesino, un violador, un borracho, un adúltero, un asesino, un narcotraficante, póngale lo peor que que pueda existir, haya matado a 1,000, 2,000 personas y que lo pongan en el mismo lugar donde van aquellas personas que hicieron lo justo ante Dios, que nunca robaron, que nunca maldijeron, que nunca hicieron cosas indebidas, que cumplieron con todos los mandamientos de Dios y están en el mismo lugar en el cielo. ¿Sería justo eso? Obviamente no. La justicia de Dios demanda que para los que vivieron correctamente hay una recompensa y para los que vivieron incorrectamente demanda un castigo. Pero no es porque Dios lo quiera. Y tan Dios no lo quiere que nos dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios quisiera matarnos, ¿por qué enviar a su Hijo entonces? Porque Dios no quiere eso. Dios quiere que nos arrepintamos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero para qué Cristo murió por nosotros si Dios quería nuestra muerte? No. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios lo que quiere es que volvamos de nuestro mal camino. Nos arrepintamos de nuestro mal actuar. Bien. Otra parte de la explicación. Vuelvo a recordarles. Fíjese el argumento que se dejó. Dios no permite lo que llamamos maldad. Como es enfermedad, muerte, guerras. Las quiere. No es que Dios la permita. Dios quiere que el hombre cometa maldad, que el hombre esté enfermo, que el hombre muera. Vimos que haya guerras. Dios quiere que haya guerras. Es lo que está diciendo. Dios quiere. No es que las permita. Dios las quiere, dice esta persona. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que ni siquiera para el impío Dios quiere la muerte. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se arrepienta el impío de su mal camino. Que se vuelve a mí, ¿verdad? Para que viva, porque si no moriréis, oh casa de Israel. Y en el Nuevo Testamento Dios es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie perezca, quiere que todos. Si se fija ahí, el argumento ahí dice que Dios las quiere. Dios quiere la muerte. Y en 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno muera. Entonces, hay una contradicción bíblica ahí. Y la Biblia no se contradice. Entonces alguien está equivocado aquí. Bien. Vamos entonces a la siguiente parte. Como Dios
no es injusto para castigar a Job, que era un hombre justo. Y Dios no quiere que el pecador o el hombre malo muera. No es la intención de Dios. Lo que Dios quiere es que esa persona mala se arrepienta. Por eso Dios nos da la oportunidad de elegir siempre. Que es otra de las cosas que en la línea de argumentación de esta persona o en la doctrina de esta persona, que más adelante lo trataremos porque es otro video, otro link de un video de una enseñanza de él que me envió, que da a entender esta enseñanza de que el hombre no tiene la capacidad de elegir, como muy parecido al calvinismo, muy parecido a las doctrinas calvinistas, de que el hombre no tiene la capacidad suficiente para decidir por él mismo. Entonces, si hace bien o hace mal, es Dios quien decide por ti si haces bien o haces mal. Algo así similar, pero ya lo trataremos más adelante. Pero esto no es así. Dios nos da siempre la capacidad o la oportunidad de elegir por nosotros mismos. Y lo vemos, no es una conclusión mía, es lo que leemos en la Escritura. Fíjese cómo dice Deuteronomio, capítulo 11, 26 al 28. ¿Por qué estoy yendo a pasajes del Antiguo Testamento? La mayoría de ellos, porque la mayoría de los que se me mandaron fueron pasajes del Antiguo Testamento. Entonces ni en el Antiguo Testamento se soporta esta idea, ¿verdad? Deuteronomio 11, 26 al 28. ¿Tiene el hombre la capacidad de decidir por él mismo, para bien o para mal? La respuesta es sí. Y Dios mismo lo dice. Dice en Deuteronomio: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, por un lado, bendición, por otro lado, maldición. Bendición, usted y yo entendemos que son cosas buenas. Maldición, entendemos que son cosas malas. Y Dios puso ambas opciones a nuestro alcance, delante de nosotros. La bendición, dice Dios, va a venir a tu vida si oyeres. ¿Quién tiene que oír? Las personas. Si las personas oyen los mandamientos de Dios que yo os prescribo hoy, vas por buen camino para recibir la bendición. Si tú empiezas escuchando la palabra de Dios, Romanos 10:17 también nos dice eso, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, si decides oír la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, entonces vas por buen camino, ¿verdad? Vas por el camino de la bendición. Pero dice, la siguiente opción que puedes tomar, dice Dios, es la maldición. Y esta va a ser asegurada si tú no escuchas los mandamientos de Jehová tu Dios. Y si te apartas del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, Dios nos da las dos opciones. Hay cosas buenas en un lado, cosas malas en el otro. Si tú quieres cosas buenas, empieza por oír la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Si quieres cosas malas, no escuches la palabra de Dios y apártate del camino de Dios y haz cosas que Dios no mandó. Como una de ellas, ir en pos de dioses ajenos, de ídolos, adorar a dioses desconocidos, ¿verdad? No al Dios verdadero. Seguimos ahí en la lectura. Deuteronomio 12. Vamos ahora a Deuteronomio 12. Entonces, vemos la opción. Fíjese qué injusto sería que si realmente ocurre como esta persona plantea en su argumentación o en su manera de escudriñar las escrituras, que dice que Dios hace que tú hagas las cosas malas. Es hasta, ¿cómo podríamos decir? Estoy buscando la palabra correcta. Es hasta ilógico. No sé si es la palabra más adecuada. Buscaba otra, pero este es el ejemplo que quiero tratar. Imaginemos que yo le doy a elegir dos cosas. ¿Quiero una manzana o quiero una naranja? Y le digo, aquí están. Elige, manzana o naranja. Pero es que tú no tienes la capacidad para poder elegir una manzana o una naranja. Tú no tienes la capacidad intelectual para saber decidir qué es lo mejor para ti. Entonces yo te voy a influenciar y te voy a obligar a que tomes la manzana. Entonces Dios te influencia y tomas la manzana. Y como tomaste la manzana y la manzana representaba lo malo, entonces Dios te dice, te voy a castigar por haber tomado la manzana. ¿Ves lo absurdo de este tipo de pensamiento? Totalmente antibíblico. Dios te da la opción porque sabe que usted y yo tenemos la capacidad de poder identificar qué es bueno y qué es malo.
Podemos tomar una decisión si queremos cosas buenas en nuestra vida o cosas malas. Dice Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios te vaya bien, a ti y a tus hijos, después de ti para siempre. Entonces, si la persona, Dios le puso bendición y maldición, y la persona decidió la bendición por él mismo, porque ahí estaba la opción delante de él, y Dios nos dio la capacidad de poder tener ese libre albedrío de decidir qué queremos. Entonces, la persona guardó, escuchó, hizo lo que Dios mandó, entonces viene lo bueno delante de Dios. Y lo hermoso que dice aquí, no solamente viene para nosotros, también para nuestros hijos, ¿verdad? Alcanzan la bendición por nuestro buen actuar, ¿verdad? Obviamente no la salvación, pero la bendición de parte de Dios que manda. Ahora, Deuteronomio 30, del 15 al 19. Nuevamente, otra vez, otro pasaje, Dios diciéndole, yo les pongo delante las dos opciones, escojan. ¿Por qué Dios nos dice escoge si según el pensamiento de esta persona no tenemos la capacidad de escoger? Si Dios nos obliga a tomar una decisión, ¿para qué? ¿Es un chiste que Dios nos diga escoge cuando Dios es el que escoge por nosotros? No. Dice Deuteronomio 30, del 15 al 19. Mira, otra vez Dios, yo he puesto delante de ti. ¿Qué puso Dios delante de nosotros? La vida y el bien. Por un lado tenemos la vida y lo bueno. Por el otro lado tenemos la muerte y el mal. ¿Dios quiere que muramos? No, Dios no quiere que muramos. ¿Dios qué quiere darnos? La vida. Y si ya vamos camino a elegir la muerte y vamos haciendo cosas malas, ¿qué quiere Dios? ¿Quiere matarnos todavía ahí? No. Dios aún ahí tiene esperanza de que usted reconsidere y se vuelva hacia la vida. Deje de hacer eso malo que está haciendo. Entonces, ha puesto delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes. Estas son cosas que la persona tiene que decidir hacer. La persona tiene que amar a Dios. La persona tiene que decidir andar en los caminos de Dios. La persona tiene que decidir por él mismo guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que la persona viva y sea multiplicada. Y Jehová tu Dios, o Dios, bendiga a esa persona como lo hizo con Job, en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En este caso hablando del pueblo de Israel otra vez. Versículo 17. Eso si tú haces la voluntad de Dios. Recuerde, hay dos opciones que usted puede elegir, lo bueno o lo malo. La vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, si eliges lo bueno, ocurre todo eso. Pero si tú, la persona, el individuo, decide no ir a Dios, dice, mas si tu corazón se apartare, ¿quién apartó el corazón? La misma persona. Y si la misma persona decide no escuchar y se deja extraviar, andar haciendo cosas indebidas, y se inclina ante dioses ajenos, ante ídolos, ante imágenes, y les sirve, les adora, dice el 18, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. ¿Quién decidió entonces si la persona vivía o moría? La decisión está en las manos de la persona. Lo único que Dios hace es, como Dios es justo, imparte justicia sobre lo bueno que hizo la persona o sobre lo malo que hizo la persona. Pero no es porque Dios lo quiera. De hecho, por eso están todas estas advertencias, porque Dios no quiere eso. Ni tampoco lo quería para su pueblo. Dice, de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y sabe qué hace ahora Dios? Yo les pongo las dos opciones. Si escoges esto, todo esto bueno viene. Si escoges hacer esto, todo esto malo va a venir. Te lo estoy advirtiendo de antemano, antes de que tomes una decisión. Y ahora Dios nos dice, escoge. Pero noten lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué Dios nos dice, escoge, pero luego no lo deja ahí, sino que dice, escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia? Porque Dios no quiere la muerte del impío.
Porque Dios no disfruta que las personas se pierdan. Dios no disfruta castigar a las personas. No quiere que castigar a las personas. Le dice, escoge. Pero todavía después que nos da la oportunidad de escoger, para bien o para mal, dice, pero yo te recomiendo que escojas la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. Que escojas lo bueno. Por eso estas advertencias. ¿Quieres cosas malas? Pues vive mal. ¿Quieres cosas buenas? Pues haz la voluntad de Dios. Escoge, pero yo te recomiendo. Al final vuelve a decir Dios, escoge tú, pero última recomendación. Por favor, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿Dios quiere la muerte del impío? No. Dios nos da la capacidad de decidir por nosotros mismos qué queremos. ¿Queremos cosas buenas para nosotros? ¿Queremos cosas malas? Tenemos esa libertad que Dios nos ha dado, ese libre albedrío para decidir. Dios lo puso delante de nosotros y hasta dice, a la tierra y al cielo llamo por testigos de que yo les puse las dos opciones. De que ustedes no estaban ignorantes de lo que estaba delante de ustedes. Ustedes sabían que si hacían lo bueno venían cosas buenas. Si hacían lo malo ustedes lo sabían. Yo se los declaré que si hacían lo malo vendrían cosas malas. Y les dije, escojan. Ustedes tienen que escoger. Porque es en base a su vida que mi justicia demandará algo de realizar para con ustedes. Sea bueno o sea malo. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Dirás a este pueblo, así dice el Señor. Nuevamente, otra vez. He aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida, el camino de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo también dijo lo mismo. Hay dos caminos. Hay un camino angosto que va a la vida eterna, pero son pocos los que van por ella. Pero hay un camino ancho y una puerta ancha también. Y la mayoría de la gente va por ahí, porque es ancho y espacioso. Puedes vivir tu vida alocadamente, como a ti te plazca, haciendo las cosas desordenadas como tú las quieras hacer. Pero va a la muerte. Y por ahí va la mayoría, porque es muy cómodo ir por ahí. Pero el camino angosto que va a la vida, pocos son los que entran por esa puerta. Pocos son los que van por ese camino. Y dice aquí la Escritura, le dice a su pueblo también, les he puesto esas dos opciones. Hay un camino que va a la vida eterna y hay un camino que va a la muerte. Escoge. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres para ti en tu vida? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Dios no quiere que vayas por el camino ancho. Dios quiere que vayas por el camino angosto a la vida eterna. Dios quiere que te salves. Dios no quiere la muerte tuya. No le gusta a Dios eso. Pero su justicia lo demanda. Si tú no quieres cambiar. Isaías capítulo 1 versículos 19 al 20. Si quieres y obedecéis. Si quieres. Note. Dios no nos forza nada. Si quieres y obedeces. Si tú deseas por tu propia voluntad obedecer. Le habla a su pueblo. Pueblo, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusas. Si tú no quieres. Y tú te rebelas. Por la espada seréis devorados. Van a morir. Va a venir sufrimiento. Entonces, si tú quieres, puede haber cosas buenas para ti si haces la voluntad de Dios. Le dice Dios a su pueblo Israel. Pero si tú no quieres, y te rebelas, y te rehusas a hacer mi voluntad, mi justicia demanda que sean devorados. Ciertamente, dice, la boca del Señor ha hablado. La mayoría de los pasajes que leímos y estudiamos el día de ayer hablan precisamente de esto. Por eso los amigos de Job le decían constantemente a Job, confiesa tu pecado, porque ellos sabían este actuar de Dios y la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios demandaba algo. Pero no entendían todavía ellos por qué Job estaba así. Ellos creían, si Job está así es porque Job pecó. Pero Job era perfecto. Porque Job entonces pasó sufrimiento. Ya lo estudiamos. No vino de parte de Dios el sufrimiento de Job, vino de parte de Satanás. Ahora, Romanos capítulo 11, versículo 22. Ahora en el Nuevo Testamento para nosotros. Dios nos vuelve a hacer o nos vuelve a poner delante las mismas dos opciones. Las mismas dos opciones. En el mundo espiritual no hay más de dos opciones. Hay vida eterna o hay castigo eterno. No hay términos medios. Y de hecho, en muchos pasajes, en algunos pasajes del Nuevo Testamento nos dice que estar tibios no es bueno. O sea, estar como en medio entre bueno y malo, no funciona. ¿Verdad? Dice en Apocalipsis, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice Dios.
Entonces, no podemos estar en medio. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Así son las cosas. Dijo nuestro Señor Jesucristo, porque el que conmigo no recoge, entonces desparrama. El que no es conmigo, entonces está en mi contra. O estás conmigo o no estás. Nada más hay dos opciones en el mundo espiritual. Y aquí en Romanos nos vuelve a hacer lo mismo. Dios nos pone delante de nosotros estas dos opciones que también se las declaró a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, en los pasajes que leímos. Mira pues la bondad de un lado y del otro lado la severidad de Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Con quiénes viene la severidad de Dios? Ciertamente para con los que cayeron, con los que pecaron, los que no hicieron la voluntad de Dios. Pero ¿para quién vienen las cosas buenas de Dios? Bueno, la bondad para contigo, sí, si tú permaneces en esa bondad. O sea, si tú te esfuerzas en mantenerte haciendo las cosas de Dios. Pues de otra manera, tú también serás cortado. En otras palabras, tú puedes decir, es que yo ya soy cristiano, ya me bauticé, ya estoy aquí con Dios, ya salvo, siempre salvo. No, tienes que mantenerte. Porque si no permaneces haciendo la voluntad de Dios, tú también serás cortado. Y aquí está hablando inclusive al pueblo de Dios, a los judíos. Aunque seas judío, aunque seas de las ramas naturales, si tú no haces la voluntad de Dios, también serás cortado. Y las injertadas, que son los gentiles, pues también ellos, aunque ya fueron injertadas, si no hacen la voluntad de Dios y no permanecen, serán cortadas. Entonces, hay dos opciones. ¿Qué decidimos para nuestra vida? ¿Queremos la bondad de Dios o la severidad de Dios? ¿Y cómo vamos a ver cualquiera de estas dos características? En base a lo que nosotros decidamos hacer, sean cosas buenas o sean cosas malas. ¿Ok? Bien. Entonces, Romanos 2 del 5 al 11. Vamos a Romanos 2 del 5 al 11 y ya estamos por acabar esta parte. Iremos quizás el viernes o si no hasta el lunes próximo con la respuesta a cuando yo le mandé algunas preguntas del contexto de Job y me dijo es muy largo para explicar y me dio un link para que fuera a ver la respuesta a las preguntas que yo le hice de Job. Y voy a explicar y voy a mostrarles qué cosas están en ese link, en esa respuesta que me dio y vamos a argumentar en cuanto a eso. Romanos capítulo 2 versículos de 5 al 11. Pero por tu dureza, no por la dureza de Dios, por la dureza de la persona y por tu corazón no arrepentido, no por el corazón no arrepentido de Dios, por el corazón no arrepentido de la persona, atesoras para ti mismo, para la persona, ira o enojo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo, recuérdenlo, mis hermanos y amigos, el cual, al Dios ser justo, pagará a cada uno con justicia, conforme a las obras que hizo cada persona. Si la persona hizo la voluntad de Dios, entonces es justo que la persona reciba vida eterna. A los que perseverando o que se mantuvieron haciendo el bien, buscaron gloria, honra y inmortalidad. Esto es justo. Si la persona se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, es justo en el juicio de Dios que usted reciba vida eterna. Pero, aquí viene el pero, versículo 8. Pero va a recibir ira y va a recibir enojo de parte de Dios a los que son contenciosos y todos aquellos que no obedecieron a lo que Dios mandó, sino que en vez de hacer lo que Dios mandó, hicieron cosas injustas, cosas que Dios no mandó a hacer. Tribulación y angustia va a venir sobre todo ser humano que hace lo malo, porque esto es justo delante de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No importa si eres judío, no importa si eres griego. Si tú hiciste cosas malas, es justo ante Dios pagar con tribulación, angustia, con ira y enojo por no haber cumplido con sus mandamientos. La decisión está en nosotros. ¿Qué queremos de Dios? ¿La bondad o la severidad? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Dios dice, les he puesto delante de ustedes. Elijan, escojan, pero yo les recomiendo que escojan la vida. Porque yo no quiero castigarlos, no disfruto castigándolos. Pero mi justicia demanda que si ustedes no se arrepienten y no cambian su camino, tengo que ser justo
y darles el castigo que se merecen, y a los que hicieron la voluntad, darles la recompensa que se merecen. Versículo 10. Pero gloria, honra y paz va a venir de parte de Dios a toda aquella persona que hace lo bueno. No importa si fue un judío que hizo lo bueno, va a venir gloria, honra y paz. No importa si era griego y hizo lo bueno delante de Dios, Dios le va a dar gloria, honra y paz porque hizo lo bueno. Porque para Dios no hay acepción de personas. Dios no hace como nosotros decimos, o como alguien decía, alguna vez me comentó alguien mucho tiempo atrás, me decían, no, yo voy a ir al cielo. Ya obedeciste el evangelio, hiciste la voluntad de Dios. No, pero mi tío es sacerdote y tengo palancas para entrar al cielo. ¿Tengo palancas para entrar al cielo? No, se trata de lo que tú hagas. Lo que tú hagas. No hay acepción de personas para con Dios que digan, disculpa, tú hiciste lo malo, pero eres sobrino del sacerdote. Híjole, no, ¿sabes qué? Sí, te voy a mandar al cielo porque tienes palancas. No. Porque no hay acepción de personas. Dios no hace... Dios no es racista. Dios no es... ¿Cómo se puede decir? Clasista. Dios no es nada de eso. Dios es parejo con todas las personas. Haces lo bueno, bien, Dios te da cosas buenas. Haces lo malo, vienen cosas malas. Punto. No importa si eres judío, si eres griego, si eres blanco, si eres morenito, si eres alto, si eres chaparrito, no importa. Dios no hace excepción de personas. Lo que a Dios le importa es que hagas lo bueno y decidas hacer lo bueno. Y si estás haciendo lo malo, lo que Dios quiere es que cambies y empieces a hacer lo bueno a partir de hoy. Porque si no, la justicia de Dios va a demandar traer sobre ti ira, enojo, tribulación y angustia. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. La última parte. Es el mismo versículo. Entonces, en base a todo lo que estudiamos, en base a todo lo que hemos visto en estas dos clases, ¿este primer argumento se sostiene por él mismo? ¿La palabra de Dios sostiene este argumento? Fíjese lo que dice este argumento, este primer argumento. No estamos tratando todos los argumentos globales, estamos separando y tratando cada argumento por lo individual para ver si se sostiene. Igual que cuando construyes una casa, el primer bloque o el que vas a poner abajo tiene que estar fuerte para que el siguiente se sostenga sobre ese. Pero si el de mero abajo está débil o no se puede sostener, todo lo demás que pongas de arriba tampoco se va a sostener, se va a caer tu argumentación. Entonces, este es el primer argumento. Dios no permite lo que llamamos maldad. Era lo que decía esta persona en el comentario. Enfermedad, muerte, guerra. Dios las quiere. Dios quiere las guerras, Dios quiere la muerte, Dios quiere la enfermedad. Y ya vimos que en el contexto de Job no quería esto. En el contexto de Job, quien lo quería era Satanás. En el contexto de Job, Dios sí permitió que Satanás hiciera esto sobre Job. Y ahí dice que no permite, cuando en el contexto de Job Dios lo permitió. No lo hizo Dios, pero lo permitió. Y Dios no quería traer este sufrimiento sobre Job, pero Satanás sí quería. Y de hecho Satanás, fue la mano de Satanás quien trajo esto sobre Job, porque Job era un hombre justo. Entonces es muy diferente cómo Dios trata a los justos de cómo Dios actúa en referencia a los impíos o a los pecadores. En cuanto a los impíos, la justicia de Dios se tiene que impartir. Si Dios te advirtió, vuelve, no quiero condenarte, no quiero castigarte, mira, por favor, arrepiéntete, mira, por favor, cambia tu mal actuar. Dios no quiere la muerte del impío, quiero que te arrepientas. Y la persona no quiere, entonces la justicia de Dios demanda que haya un castigo sobre esa persona. ¿Ok? Pero no es que Dios lo quiera, ya lo vimos en la Escritura. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere la muerte, ni siquiera de los malos es lo que Dios quiere. Dios quiere que se arrepientan, es lo que Dios quiere. Dios no le agrada castigar a las personas, ni siquiera a los malos. Dios quiere que los malos se arrepientan. Mucho menos en el contexto de Job. Entonces, en base a todos estos pasajes que leímos, vemos muy claramente que este primer argumento está en contra de lo que enseña la Biblia. Discúlpeme, pero no se sostiene bíblicamente. Está totalmente en contra de lo que la Biblia describe en cuanto a lo que Dios quiere, en cuanto al actuar de Dios. No se puede sostener. Como le digo, estos videos se los estaré enviando a esta persona para que los analice, los estudie. Y si quiere darme respuesta a esto que estudiamos usted y yo,
pues lo estaremos viendo con lo que él me responde y lo que contestaremos más adelante. Pero por lo pronto iremos, porque todavía no llegamos a la segunda respuesta que él me envió, que es cómo él explica lo de Job, cómo él entiende el contexto de Job. Y lo vamos a ver, Dios mediante, si no el viernes, el lunes, pero trataré que sea el viernes. Trataré de preparar todo para el viernes para poder tratarlo el viernes, que sería ya vimos entonces este argumento. Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad, muerte, Dios las quiere. No se sostiene bíblicamente. Quizás el siguiente sí, no hay dos creadores, hay un solo creador. Dios es trascendente de tiempo y espacio, sí. Entonces, no fue el creador, Él es el creador de cada pequeño gran hecho que sucede en nuestra vida. Ya vimos en la Biblia que no necesariamente. No necesariamente. Quien decide cómo va a actuar Dios para con nosotros, somos nosotros mismos. Si somos obedientes, viene bendición. Si somos desobedientes, viene maldición. Dios lo puso delante de nosotros para que nosotros decidiéramos. Entonces, Dios no nos forza ni a lo bueno ni a lo malo. Ahora, sé que quizás vaya a usar otros ejemplos específicos. Y por eso les decía yo en mi predicación que di, cada ejemplo tiene que ser tratado de manera específica para entender a qué se refiere o por qué viene este tipo de sufrimiento o tal o cual situación. Pero encerrando las dos globales así generales de la Biblia, Dios trata de una manera especial a los justos, donde nos indica cómo trata Dios a las personas que son justas, mas sin embargo pasan por sufrimiento. ¿Por qué pasan estas personas justas por sufrimiento? Está el libro de Job. Todos los demás ejemplos que vimos habla de la justicia de Dios hacia las personas. Cuando Dios nos pone a elegir, ¿quieres lo bueno o lo malo? Elige. Y las personas eligen lo malo. La justicia de Dios entonces demanda que haya un castigo para ello. Si eliges la bondad de Dios, obviamente vendrá vida eterna, vendrá lo bueno de parte de Dios, pero está en nuestras manos elegir. Y ese sería el segundo caso. Es muy diferente como Dios trata a los pecadores, dándoles la oportunidad para que se arrepientan, porque ni siquiera a los pecadores quiere o se complace Dios en quitarles la vida o traerles perjuicio, sino que quiere que se arrepientan. Ok, entonces ese era el argumento. Ya vimos que no se sostiene. No veo cómo puedan sostener este argumento. Miraremos la segunda parte, hablaré sobre el video que se me mandó sobre la explicación de Job. Hice una explicación corta haciendo preguntas en cuanto al contexto. Él me dio Job 2:10 para basar que Dios no permite, sino que Dios quiere el sufrimiento. Argumenté Job capítulo 1, Job capítulo 2, con preguntas, preguntándole al texto, y él me dijo, es muy largo para explicarlo, te voy a mandar un link mejor para que tú mires en ese link, en ese video, y ahí va a estar la respuesta a lo que me estás preguntando. Entonces fui a ese link, vi el video, estudié un poco todo lo que se nos dijo, lo puse en escrito y vamos a ir analizando cada una de las cosas que se dicen en ese video para ver si están correctas o están o dan respuesta a lo que pregunté o no dan respuesta a lo que pregunté. Bien, pero eso será el próximo viernes, si Dios lo permite, o el lunes, no sé si tengo tiempo, voy a hacer tiempo para el viernes o el lunes. Bien,